Bienvenidos al primer video y presentación de programación en tiempo real. El objetivo de este video es que comencemos con el material de esta asignatura. Es muy importante que sigan el tema, ya que cada clase que tengamos se basará en los conceptos vistos de las clases anteriores. Para comenzar, vamos a ver una introducción. La idea es repasar conceptos ya vistos previamente. En caso de que no hayan visto esos temas o no hayan cursado materias que posean ese contenido, tienen la imposibilidad de incorporarlas en esta introducción. También se recomienda que profundicen a través de la lectura del material recomendado. Si todavía no han cursado sistemas operativos, es muy, pero muy importante que lean esta introducción y que profundicen. Si ya la cursaron, esta explicación les viene como un refuerzo. ¿Cómo funciona la computadora? Los invito a pausar el video, mirar el diagrama y a reflexionar al respecto. Si alguna vez vieron algo de este tema, traten de recordarlo. Ahora sí, veamos juntos el esquema. Input-output, entrada-salida. Son los dispositivos de entrada y salida que permiten interactuar a la computadora con el mundo exterior, ya sea el mouse, el teclado, monitor, impresora o cualquier otro periférico. Se utiliza la expresión mundo exterior ya que puede ser tanto un ser humano como un proceso industrial o cualquier tipo de sistema que requiera un control inteligente. CPU es la unidad central de proceso, es como su nombre lo indica, donde se realizan las diversas operaciones, como asimismo se efectúa el control general de la máquina. MEM de memoria es la unidad de memoria, es donde se almacenan los programas que se han de ejecutar por la CPU, estando estos conformados por instrucciones y datos. La CPU sabe procesar, sabe ejecutar. Tiene poco espacio para almacenar cosas, por eso necesita de la memoria principal, que se la denomina de forma incorrecta como memoria RAM. La CPU solo sabe procesar. Para que podamos usarlo, necesitamos de dispositivos de entrada y salida. La CPU, como les decía, es la parte central del procesamiento de una computadora. Es la encargada de ejecutar todas las instrucciones. Podemos decir que la CPU se puede dividir en tres grandes partes: la unidad de control, la unidad aritmética lógica y los registros. La unidad de control es el corazón de la máquina, ya que desde allí se emiten los microcomandos. La unidad aritmética lógica se encarga de realizar las operaciones aritméticas y lógicas, como su nombre lo dice, que le ordena la unidad de control, utilizando ciertos registros de la CPU. Los registros son usados en la ejecución de cada instrucción. Son pequeños espacios de memoria que permiten que el procesador guarde muy pocos datos y los pueda procesar a muy rápida velocidad. Por ejemplo, existen dos registros, AX y BX, que se suelen utilizar para hacer las operaciones matemáticas. AX tendrá el primer operador, mientras que BX el segundo. El resultado suele guardarse en AX. Ejemplo, AX el valor de 1 y BX el valor de 3. La operación es la suma, por lo tanto en AX quedará el valor de 4. Luego, ese resultado, que por ahora se encuentra almacenado en el registro AX del procesador, es guardado en memoria. ¿Por qué se debe guardar en memoria? Porque cuando la CPU haga otra operación, puede suceder que pise el contenido de AX y de BX. Por eso debo guardar los resultados en memoria para no perderlos. En la memoria se almacenan casi todos los datos. Desde allí, el procesador lee y allí almacenará los resultados que se generen. En definitiva, los datos se leen y escriben en memoria. Necesita sí o sí de la memoria porque los registros que posee tienen muy pero muy poco espacio. De todos los registros que tenemos en la CPU, uno muy importante es el Program Counter. Contiene la dirección de memoria donde se almacena la próxima instrucción que se debe ejecutar. Es decir, el Program Counter
indica en qué lugar de memoria encuentro la instrucción que voy a ejecutar cuando termine de ejecutar la instrucción que está en curso. Repito, cuando la CPU termine de ejecutar la instrucción en curso, pedirá a la memoria el contenido de la dirección que dice el program counter. Ese contenido será la instrucción que se va a ejecutar. Una instrucción es una secuencia estructurada o específica que el procesador interpreta y ejecuta. Cada procesador sabe ejecutar un conjunto definido de instrucciones. A este conjunto se lo denomina set de instrucciones. Ejemplo de instrucción: sumar dos registros. Se recomienda que se investigue sobre la arquitectura de von Neumann para profundizar sobre este tema. En EBEA encontrarán material adicional sobre la arquitectura de von Neumann. Repasemos ahora algunos conceptos sobre procesos. Pensemos en programas y procesos. Suelen confundirse como sinónimos, pero que en realidad no lo son. Por favor, tómese 5 minutos en tratar de definir qué es un programa y en tratar de definir qué es un proceso. Un programa es un archivo con instrucciones. Esas instrucciones que nosotros como programador damos permite resolver cierto problema. Indican paso a paso cómo resolverlo. Primero hacemos esto, luego hacemos lo otro, si ocurre tal cosa, hacemos tal otra. Es como si fuera una especie de receta de cocina. El programa lo guardamos en un archivo. En la siguiente diapositiva podemos ver un programa fuente escrito en el lenguaje C. En este pequeño programa podemos observar cómo se declaran tres variables del tipo int, las variables a, b y c. En la segunda instrucción se le asigna a la variable a el valor de 0. En la tercera a la variable b el valor de 2. Y en la cuarta instrucción vemos como a la variable c se le asigna el valor de la suma de a más b. Decimos que en la segunda instrucción se le asigna a la variable a el valor de 0. Pero en realidad deberíamos decir: cuando este programa se ejecute, se le asignará a la variable a el valor de 0. Un proceso es un programa en ejecución. Cada proceso tiene asignado un identificador denominado Process ID, que generalmente es numérico. El sistema operativo crea los procesos, ya sea por pedido de los usuarios o de otros procesos existentes. Un proceso que solicita la creación de otro proceso se lo conoce como proceso padre del proceso generado. Cuando se crea un proceso, se le asigna una porción de la memoria principal. Cada vez que ejecuto el programa, se genera un nuevo proceso. Si ejecuto varias veces el programa al mismo tiempo, tendré varios procesos corriendo a la vez. Todos los procesos son independientes, no tienen nada que ver el uno con el otro. Su única coincidencia es que usan el mismo código. Su origen es el mismo programa. La variable a puede valer 3 en un proceso y al mismo tiempo en otro proceso la variable a tiene el valor de 4. Cada proceso tiene su propia variable a. Cuando se crea un proceso, el sistema operativo reserva en la memoria principal un espacio destinado al proceso. En esa área de memoria del proceso se incluye el programa, es decir, el conjunto de las instrucciones. Recordemos que el procesador va a buscar las instrucciones a la memoria principal y las ejecuta. Dentro de esa memoria, el proceso guardará sus variables. Acá podemos observar una representación de la memoria asignada a un proceso. La sección text o code almacena las instrucciones que componen al programa. Las variables globales utilizadas se encuentran en la sección de data. Los datos temporales, como parámetros de función, direcciones de retorno y variables locales, se encuentran en la sección de stack. La memoria que se le asigna dinámicamente durante el tiempo de ejecución se encuentra en la sección de heap. En un momento determinado podemos tener muchos procesos activos. Los distintos procesos comparten el procesador.
se van turnando para ejecutar. Ejemplo, se ejecuta el proceso 1 en algún tiempo, luego se ejecuta el proceso 2, luego sigue la ejecución del proceso 1, luego ejecuta el proceso 3, luego vuelve a ejecutar el proceso 1 y finaliza con su ejecución. Cuando ejecutamos un proceso, no sabemos de antemano quién va a ejecutar primero, quién después, ni cómo se van a ir intercalando los procesos en cuanto al ciclo de vida de su ejecución. Los sistemas operativos guardan información sobre cada proceso, a lo que se le conoce como PCB, que significa Process Control Block o bloque de control de proceso. Entre esos datos que se guarda en la PCB se encuentra el valor del Program Counter. Recordemos que el Program Counter sirve del procesador para buscar las instrucciones en la memoria principal para que el procesador las pueda ejecutar. En el context switch o cambio de contexto, quitamos a un proceso de ejecución y ponemos un segundo proceso para que se ejecute. Se salva el estado de la CPU del proceso que sale y luego se restaura el estado de la CPU del proceso que entra. Entonces, ¿qué significa salvar el estado de la CPU? Significa guardar en memoria el valor de los registros justo antes de sacar el proceso. Entre ellos obviamente se encuentran, por ejemplo, el Program Counter, AX y BX. ¿Por qué debemos salvarlo? Porque si no lo salvo, podrían ser modificados por las siguientes instrucciones y obviamente se perderían sus valores. Ejemplo, hizo una suma y no se había guardado en memoria lo que tenía en el registro X, obviamente, ¿qué pasa? Se pierde. ¿Para qué entonces lo salvamos? Para que el proceso pueda volver a ejecutarse desde el lugar donde quedó, es decir, que se restaurará su estado. Entonces, ¿qué podemos decir qué significa restaurar el estado de la CPU? Es cuando el proceso vuelve a ejecutar, desde memoria se trae el valor de cada uno de sus registros que tenía justo cuando dejó de ejecutarse, el proceso sigue ejecutando y ni se entera en el medio que no se ejecutó por un tiempo indefinido. En caso de que algún concepto no ha quedado claro, le pedimos que por favor relea la presentación o vuelva a ver el video. Recuerde que tenemos un espacio para resolver las dudas y para realizar una puesta en común de forma asíncrona. Muchas gracias.